Guerra Civil Española, victoria franquista y dictadura. La Guerra Civil Española, que se extendió desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, fue uno de los conflictos más devastadores y significativos en la historia de España. Este enfrentamiento no solo dividió al país en dos bandos, sino que también atrajo la atención internacional, convirtiéndose en un preludio de la Segunda Guerra Mundial. La guerra culminó con la victoria del bando franquista, liderado por el general Francisco Franco, lo que marcó el inicio de una dictadura que duraría casi 4 décadas. Para comprender plenamente el impacto y las consecuencias de este conflicto, es necesario analizar sus causas, el desarrollo de los eventos, los actores involucrados y las repercusiones a largo plazo. Antecedentes y causas de la Guerra Civil. La Guerra Civil Española no surgió de la nada, fue el resultado de una serie de tensiones políticas, sociales y económicas que se habían estado acumulando en España durante décadas, a principios del siglo XX. España era un país profundamente dividido. Por un lado estaban las fuerzas conservadoras, que incluían a la monarquía, la Iglesia Católica, los terratenientes y el ejército. Por otro lado estaban las fuerzas progresistas, que incluían a los republicanos, los socialistas, los anarquistas y los comunistas. La Segunda República Española, proclamada en 1931, intentó modernizar el país y abordar las desigualdades sociales y económicas. Sin embargo, estas reformas, que incluían la redistribución de tierras, la secularización del Estado y la reducción del poder del ejército y la Iglesia, encontraron una fuerte oposición de los sectores conservadores. La polarización política se intensificó y la violencia callejera y los enfrentamientos entre las diferentes facciones se volvieron cada vez más comunes. Las elecciones de febrero de 1936, que dividieron la victoria al Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda, fueron el detonante final. Los conservadores, temiendo una revolución comunista, comenzaron a conspirar para derrocar al gobierno. El 17 de julio de 1936, un grupo de generales, entre los que se encontraba Francisco Franco, se sublevó contra la República, dando inicio a la Guerra Civil. Desarrollo del conflicto. La Guerra Civil Española se caracterizó por su extrema brutalidad y por la participación de una variedad de actores tanto nacionales como internacionales. El bando nacional, liderado por Franco, estaba compuesto por fuerzas conservadoras, incluyendo a la Falange Española, los carlistas, la Iglesia Católica y gran parte del ejército. El bando republicano, por su parte, estaba formado por una coalición de fuerzas de izquierda, incluyendo a los socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos liberales. El conflicto se desarrolló en varias fases. En los primeros meses, los nacionalistas, con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista, lograron controlar gran parte del norte y el oeste de España. Los republicanos, por su parte, recibieron ayuda de la Unión Soviética y de las brigadas internacionales, compuestas por voluntarios de todo el mundo. Una de las batallas más emblemáticas de la guerra fue la Batalla del Ebro, que tuvo lugar entre julio y noviembre de 1938. Esta batalla, la más larga y sangrienta de la guerra, terminó con una victoria decisiva para los nacionalistas y marcó el principio del fin para la República. A principios de 1939, las fuerzas de Franco avanzaron sobre Cataluña y el 26 de enero tomaron Barcelona. El 28 de marzo, Madrid, la capital, cayó en manos de los nacionalistas, y el 1 de abril de 1939, Franco declaró oficialmente el fin de la guerra. La represión y el exilio. La victoria de Franco no solo significó el fin de la guerra, sino también el inicio de una brutal represión contra los vencidos. Miles de republicanos fueron ejecutados, encarcelados o enviados a campos de concentración. La Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada en 1939, permitió la
confiscación de bienes y la persecución de cualquier persona que hubiera apoyado a la República. Además de la represión interna, la guerra también provocó un masivo exilio. Cientos de miles de republicanos huyeron de España, buscando refugio en países como Francia, México y la Unión Soviética. Este exilio tuvo un profundo impacto en la cultura y la política española, ya que muchos de los exiliados eran intelectuales, artistas y líderes políticos. El régimen de Franco. Con la victoria de Franco, España entró en una nueva era marcada por la dictadura. Franco se autoproclamó caudillo de España por la gracia de Dios y estableció un régimen autoritario que duraría hasta su muerte en 1975. El franquismo se caracterizó por la supresión de las libertades políticas, la censura, el control de los medios de comunicación y la represión de cualquier forma de disidencia. El régimen de Franco también se caracterizó por su nacionalismo exacerbado y su conservadurismo social. La Iglesia Católica recuperó su influencia y se convirtió en un pilar fundamental del Estado. La economía, inicialmente autárquica y estancada, comenzó a recuperarse en la década de 1950 con la ayuda de los Estados Unidos, que vieron en Franco un aliado en la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría. Impacto internacional. La Guerra Civil Española no fue solo un conflicto interno, tuvo un profundo impacto internacional. Por un lado, sirvió como campo de pruebas para las potencias fascistas y comunistas. Alemania e Italia utilizaron la guerra para probar nuevas tácticas y armas, mientras que la Unión Soviética apoyó a la República con armas y asesores militares. Por otro lado, la guerra también dividió a la comunidad internacional, mientras que las democracias occidentales como Francia y el Reino Unido adoptaron una política de no intervención. Miles de voluntarios de todo el mundo se unieron a las brigadas internacionales para luchar en defensa de la República. La guerra también tuvo un impacto significativo en la literatura y el arte, inspirando obras como ¿Por quién doblan las campanas?, de Ernest Hemingway, y Guernica, de Pablo Picasso. Consecuencias a largo plazo. Las consecuencias de la Guerra Civil Española y del régimen de Franco se extendieron mucho más allá de 1939. La dictadura de Franco dejó una profunda huella en la sociedad española, marcada por la represión, la censura y el estancamiento económico. Sin embargo, también sentó las bases para la transición a la democracia que tuvo lugar después de la muerte de Franco en 1975. La guerra también dejó un legado de división y trauma en la sociedad española. Durante décadas el tema de la guerra civil fue un tabú y no fue hasta finales del siglo XX que se comenzó a abordar de manera más abierta. En los últimos años ha habido un creciente interés en la recuperación de la memoria histórica, con esfuerzos para exhumar fosas comunes y honrar a las víctimas de la represión franquista. Conclusión. La Guerra Civil Española fue un conflicto devastador que dejó una profunda huella en la historia de España. La victoria del bando franquista marcó el inicio de una dictadura que duraría casi 4 décadas y que tendría un impacto duradero en la sociedad española. Sin embargo, la guerra también fue un evento de importancia internacional, que atrajo la atención de todo el mundo y sirvió como preludio de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el conflicto terminó en 1939, sus consecuencias se siguen sintiendo hoy en día, tanto en España como en el resto del mundo. Esto es Eureka, un día como hoy, 1 de abril de 2025.